Hola, bienvenidos a Algoritmos y Programación 2. Mi nombre es Martín y en la clase de hoy vamos a ver patrones de diseño. Los patrones de diseño son técnicas que se usan para resolver problemas que se presentan habitualmente en el desarrollo de software, usando el paradigma de orientación a objeto. Son una solución a estos problemas de diseño, y para que algo sea considerado un patrón tiene que haber sido comprobado su efectividad eh, con anterioridad, resolviendo problemas similares, y también tiene que ser reutilizable, es decir, que se puede aplicar en distintas circunstancias donde se presenta este problema de diseño. Nosotros ya vimos algunos patrones como herencia e iteradores. Por ejemplo, con iteradores vimos cómo recorrer cualquier colección de forma abstracta, y ese problema se nos presentaba con árboles, con listas, con todas las colecciones que fuimos trabajando, y fuimos resolviendo aplicando este patrón, que era preguntar si tiene próximo y avanzar con next. Aplicamos el mismo patrón para solucionar este problema en las distintas colecciones. En la clase de hoy vamos a ver tres patrones, vamos a presentar tres patrones de diseño nuevo. El primero es singleton. El singleton es un patrón que nos va a permitir crear una instancia única de una clase y va a proporcionar un punto de acceso global a esta única instancia. Se puede utilizar cuando se necesita controlar el acceso a un recurso único, por ejemplo a una impresora. También se usa para garantizar reglas de integridad de un sistema. Por ejemplo, en la clase, si estamos modelando el poder ejecutivo de la nación, en la clase presidencia de la nación no puede haber más que un único presidente en ejercicio, es decir, una única instancia. La forma que va a tener una clase singleton es la siguiente. Esta es una clase genérica. Lo primero es que va a tener una única instancia privada y estática. El constructor tiene que ser privado para poder controlar exactamente cuándo se crea esta instancia. Tiene que tener un acceso global y único, que es este método que generalmente se denomina getInstance, que nos va a devolver esta única instancia para que pueda ser usada. Y aparte, la clase puede tener otros métodos públicos no estáticos propios de la clase, a los cuales va a tener acceso a esta única instancia. Veamos en Eclipse cómo funciona esto. Por ejemplo, para ver cómo se utiliza el patrón singleton, vamos a crear un logger. Un logger, según Wikipedia, es el término que se utiliza para denominar a un registro, un log o un historial, en donde se graban en forma secuencial en un archivo o en una base de datos distintos acontecimientos que ocurren en nuestro sistema, eventos, acciones. En nuestra clase no vamos a utilizar un archivo, vamos a agregar cada línea a un string que después vamos a mostrar por pantalla, ya que el foco no está puesto en el desarrollo del logger, sino en el diseño de este patrón. Bueno, nuestra clase logger singleton va a tener la única instancia privada del logger. Como atributos que hacen a la funcionalidad del logger, vamos a tener num para numerar cada una de las entradas de la bitácora, y log, que es esta cadena de caracteres en donde vamos a guardar, donde vamos a registrar todos los eventos. Como vimos, el constructor es privado. Lo que va a hacer el constructor es limpiar num y log para arrancar desde cero. Y acá está el método getInstance, que es el que me devuelve la única instancia. Es público y estático. Tiene que ser público para que cualquiera lo pueda acceder. Y es estático para que pueda llamar para que pueda devolver la única instancia estática. ¿Por qué son estáticas? ¿Por qué es estática esta instancia? Para que no dependa de un objeto en particular, sino que es un atributo de la clase, y cualquiera que conozca el nombre de la clase logger singleton va a poder utilizarla. Entonces lo que va a hacer getInstance es verificar si la instancia fue creada. Si no fue creada, hace un new y la crea, y
devuelve la única instancia que tiene. Después los métodos públicos que hacen al funcionamiento del logger, ¿no? Por ejemplo, este log lo que hace registra el número de evento y un mensaje que recibe como parámetro. Limpiar, como dijimos, pone la cadena de log como una cadena vacía e inicializa numen 0. Y tenemos un método verlog que me va a abrir un mensaje de diálogo con todo el registro. Vamos a crear una pila con logger que va a utilizar este clase singleton que acabamos de crear para registrar todos los eventos que ocurren. Pila con logger entonces va a tener acceso a esta única instancia del logger. Los atributos propios de la pila son el nombre y la pila en sí misma. Y lo que vamos a hacer es, cuando la creamos, logueamos un mensaje, registramos un mensaje creando la pila, nombre. Lo mismo cuando desapilamos, registramos un mensaje de lo que estamos desapilando. Y lo mismo cuando apilamos. Y por último, si la pila está vacía. Veamos acá en DemoLogger cómo funciona esto. Creamos dos pilas, P1 y P2. Apilamos, vamos apilando intercalado, la pila 1 es de entero y la pila 2 es una pila de string. Vamos apilando intercalado, después vaciamos la pila 1 y después desapilamos todo lo que tiene la pila 2 y por último vemos el log. Ejecutamos esto, bueno, aparecen todos los mensajes ordenados con una numeración consecutiva. El mensaje 0 fue recibido de la pila 1 cuando se creó, el 1 lo envió la pila 2, el 2 lo envió la pila 1, el 3 es la pila 2 y así sucesivamente. Después cuando desapilamos vienen 3 mensajes seguidos de la pila 1 y por último 3 mensajes seguidos de la pila 2. Bueno, el siguiente patrón que vamos a ver es el adapter. El problema es el siguiente: tenemos un componente que queremos reusar, pero su interfaz no coincide con lo que se espera o con lo que nos está pidiendo el cliente. Entonces tenemos que adaptar este componente heredado o legacy a la nueva interfaz. Por ejemplo, nos vamos a Estados Unidos, llevamos la computadora, no nos olvidamos del cargador, pero cuando llegamos allá y la queremos enchufar, vemos que el enchufe es distinto. Tiene otra interfaz. Lo que necesitamos es al medio un adaptador para pasar de nuestras 3 patitas que usamos en Argentina a estas 3 patitas distintas que se usan en Estados Unidos. Veamos un ejemplo. Supongamos que un cliente nos pide un logger que cumpla con una interfaz en particular, que tenga distintos niveles de registro. Un warning, notice, error, info. Lo que nos pide el cliente es que cada uno, cuando reciba un warning, que prefije el mensaje con la palabra warning y así sucesivamente. Veamos qué podemos hacer. Nosotros acabamos de crear un logger singleton. Vamos a tratar de adaptarlo a la nueva interfaz que nos pide el cliente. Entonces, por un lado tenemos la interfaz pedida, que son con estos niveles de registro, y un método show que se llama show para mostrar, digamos, nuestro logger adaptado tiene que cumplir exactamente con esta interfaz. Por otro lado tenemos el logger singleton que recién usamos, que es lo que vamos a adaptar, adaptee en inglés, y la clase que vamos a desarrollar para adaptarla, que se llama adaptador o adapter. ¿Cómo procedemos? Primero hay que identificar los actores en juego, el cliente y la componente que se tienen que adaptar. Identificar la interfaz que requiere el cliente. Tercer paso, verificar que el componente legacy que se quiere adaptar puede cumplir con la interfaz solicitada. En este caso era muy sencillo, digamos, solo nos pedía 4
4 niveles de registro en donde lo único que tenemos que hacer es prefijar la palabra warning, notice, error o info antes del mensaje. Así que nuestro logger puede cumplir, hay que agregarle esas palabritas según el nivel en el que se registra. Si el componente legacy no cumple, no tiene toda la funcionalidad que solicita el cliente, no hay forma de adaptarlo. No nos sirve. Por último, diseñamos un envoltorio que va a contener una instancia de la clase adaptada. El envoltorio pasa a ser la interfaz del cliente del adaptado y el cliente solo usa y solo ve la nueva interfaz, o sea, ni se entera de que adentro hay un componente legacy adaptado. Lo veamos en Eclipse. La interfaz que nos pide el cliente es la siguiente. Quiere un logger singleton también, pero con la siguiente interfaz. Que tenga estos niveles de registro. Warning, todos los mensajes se registran precedidos de la palabra warning. En notice se registran precedidos de la palabra notice. En error, de error. Y si son mensajes de info, se registra el mensaje sin precederlo con ninguna etiqueta especial. Y el método para mostrar los mensajes, para mostrar el log, se llama show. Por otro lado teníamos nuestro logger singleton que acabamos de crear. Este es el componente legacy. En el componente legacy no vamos a tocar absolutamente nada, no lo vamos a romper. Tocarlo sería romperlo, sería el equivalente a agarrar las dos patitas que tenemos de nuestro cargador y tratar de moverlas con una pinza para que entren en el nuevo enchufe. Bueno, eso no se hace. O sea que acá incluso el método para mostrar se llamaba verlog, se va a seguir llamando verlog. Todo el trabajo lo tiene que hacer el adaptador. Entonces el adaptador lo que va a tener, nos piden que sea un singleton también, esto es particular de este ejercicio porque ya teníamos un singleton para adaptar. Entonces tiene la única instancia, se va a llamar logger adaptador, la única instancia privada y estática. Y acá tenemos, esto es lo que hace el adapter. Toma el componente legacy y lo encapsula. Es una composición, digamos, ¿no? Como es un singleton, lo que vamos a hacer es llamar a la única instancia de ese logger. Si no fuera un singleton, si fuera cualquier clase, acá haríamos un new para tener una instancia de esa clase que queremos adaptar. Esto es lo que hace al singleton, que ya lo habíamos visto, el constructor privado y el get instance para conseguir esta única instancia. Y ahora vamos a implementar la interfaz que nos pidió el cliente. Fíjense que implementa logueable, que es la interfaz esta que acabamos de ver, que es la que nos solicitó el cliente. Bueno, los métodos de la interfaz eran warning, precedemos con la palabra warning, notice, error, info, no hacemos nada, logueamos el mensaje como siempre, y por último adaptamos el nombre de verlog con el nuevo nombre que nos pide el cliente, que es show. Veamos cómo funciona. De nuevo usamos una pila. Esta vez va a usar el logger con adaptador en lugar del logger común. Cambiamos acá esta línea para que use el logger con adaptador y modificamos ahora las líneas en donde se realiza el registro. Cuando se crea la pila lo vamos a registrar como una noticia. Cuando de esa pila lo vamos a registrar como info, es decir, sin ninguna etiqueta en particular. Lo mismo cuando a pila lo vamos a registrar como info. Pero ahora vamos a registrar, si ocurre una excepción al ver tope o al tratar de desapilar de una pila vacía, vamos a registrar warnings, indicando de que la pila está vacía. Bueno, veamos nuestro demo que va a usar esas pilas con logger adaptador. Creamos de nuevo las dos pilas, P1 y P2, una de entero y una de string. Apilamos igual que antes y desapilamos.
¿Se acuerdan que el nombre, la creación de la pila lo generaba como un notice, una noticia? Y, y las operaciones de apilar y desapilar sin ninguna etiqueta en particular. Vaciamos las dos pilas y por último vamos a forzar a que salte la excepción de pila vacía, tratando de ver el tope y de desapilar. Y usamos show, el nuevo nombre que se le dio al método para ver el logger, el registro. Ejecutemos. Bueno, se creó como notice el 0 y el 1 las creaciones de la pila, apiló y desapiló como info sin ninguna etiqueta en particular, y después como warning registró las pilas, los intentos de ver el tope o de desapilar de una pila vacía. Por último vamos a ver el patrón composite. El patrón composite viene a resolver el siguiente problema. El problema es representar estructuras jerárquicas donde hay objetos primitivos y objetos compuestos, donde a su vez un objeto compuesto puede contener tanto objetos primitivos como otros objetos compuestos. Este tipo de estructura es muy común. Por ejemplo, una estructura de directorios o carpetas del sistema operativo, donde dentro de un directorio puede haber tanto archivos, que serían los objetos primitivos simples, o otros subdirectorios, que serían los objetos compuestos. Por ejemplo, supongamos tener esta estructura de directorio, dir 111, que adentro tiene dos archivos A y B y otro subdirectorio, dir 222. Adentro de dir 222 tenemos archivos C y D y un directorio 333, y dentro de dir 33 tenemos el archivo E. Supongamos que abrimos un terminal. Yo ya creé los tres directorios para probar. Si hago el comando ls, veo que dentro de dir 111 tengo el archivo A y el B y un directorio 222. Si nos cambiamos a este nuevo directorio, vemos que adentro tenemos el archivo C y D y un subdirectorio 333, y si nos cambiamos a este último, tengo el archivo E. Lo que queremos implementar es que, parado en el directorio raíz, en el dir 111, cuando yo haga un ls recursivo, en Linux es con la opción "-r", que me muestre todo lo que tiene ese directorio y los subdirectorios recursivamente. Veamos cómo podemos implementar este comportamiento en Java. Primero veamos una mala implementación, una solución mala sin usar el patrón composite. Supongamos que tengo una clase file donde para representar a los archivos, tengo un nombre, el nombre del archivo, el constructor y el comando ls, que simplemente me va a mostrar por pantalla el nombre del archivo. Esto sin composite demo, heident, es para identar y que se vea lindo encolumnado la salida del ls, nada más, pero no afecta al comportamiento. La clase directory, va a tener también un atributo para guardar el nombre y un array list de archivos. Y va a tener un método add para ir agregando objetos a ese array list de archivos, a ese directorio. Veamos cómo implementamos el ls. Primero va a mostrar el nombre del directorio, esta primera línea. Agrega unos espacios para encolumnar toda la salida. Después recorre el array list y lo que va a hacer es preguntar si es un directorio o si es un archivo. Si es un directorio, si object get class get name equals directorio, lo que va a hacer es ejecutar el ls de directorio, y si no, va a ejecutar el ls de archivo. Esto de preguntar, ya lo vimos durante toda la cursada, de preguntar de qué clase es un objeto para tener que elegir qué método tiene que ejecutar, es porque está mal diseñado. No estamos usando el polimorfismo adecuadamente.
Supongamos que dentro de nuestro directorio ahora podemos tener otros tipos de objetos, por ejemplo unidades de discos o memorias USB o lo que sea. El código que tiene el if debería crecer para contemplar todos los casos. No escala, esto no escala, está muy mal y por eso es que esta es una solución mala. Bueno, veamos el patrón Composite. El patrón Composite tiene tres componentes o tres clases básicas. Una interfaz, que también puede ser una clase abstracta en algunos casos, de la cual van a heredar o la vamos a extender con los componentes primitivos, las hojas. En este caso vamos a tener una única hoja para modelar los archivos y el elemento compuesto, en este caso los directorios. El elemento compuesto va a tener un arreglo o una colección de los elementos abstractos. Veamos cómo implementamos esto en Java. Veamos primero la clase AbstractFile. La clase AbstractFile es la clase abstracta, en este caso es una interfase, no una clase, que va a tener el único método que queremos que implementen todos los que la extiendan, el método ls. También definimos acá un atributo heident, que es para identar, para encolumnar bien la salida. Esto no hace la funcionalidad, es estética nada más. La clase file es igual que la anterior, tiene un nombre, el constructor y el método ls que muestra por pantalla el nombre del archivo. Y la clase directorio, que ahora sí está bien implementada, tiene un atributo para guardar el nombre, un array list, esta vez sí de abstract file, no es un array list genérico como en el caso anterior que podíamos poner cualquier objeto, sino que ponemos solo archivos abstractos. El constructor que setea el nombre, un método para agregar elementos a este directorio y el método ls ya no pregunta más de qué clase es. Simplemente va iterando por el arreglo y le pide al objeto que ejecute el método ls. Veamos un demo cómo funciona. Creamos una clase main que tiene los tres directorios, el directorio 111, el 222 y el 333, los 5 archivos y vamos enlazando como teníamos originalmente. En el directorio 1 agregamos el archivo A, agregamos el directorio 2 y el archivo B. En el directorio 2 agregamos el archivo C y D y el directorio 3, y en el directorio 3 agregamos el archivo E. Y por último hacemos ls parados en el directorio 1.1, ls. Y la salida es como esperábamos, ¿no? Directorio 1.1, archivo A, directorio 2.2, archivo C, D, directorio 333, archivo E y por último el archivo B que está encolumnado acá. Esto significa que el archivo B está dentro del directorio 1.1. Hasta acá llegamos con la clase de hoy, muchas gracias. La idea era darles un primer vistazo al tema de patrones de diseño. Hay muchos libros escritos sobre el tema, hay muchos patrones de diseños, es más, están categorizados según qué tipo de problema vienen a resolver, y también hay muchas controversias con algunos patrones y si realmente resuelven o si a largo plazo son un problema. Pero como todo lo que venimos viendo en la materia son herramientas y como tal hay que saberlas usar para solucionar el problema que tengamos enfrente. Bueno, gracias, nos vemos en clase.